Seguimos hablando de Medio Oriente porque el 18 de junio hay elecciones en la República Islámica de Irán. Vamos a ver un informe y después vamos a analizar algo muy complejo, pero también muy interesante, que es cómo funciona el sistema institucional, el sistema político iraní. El próximo 18 de junio, los iraníes irán a las urnas para elegir a quién reemplazará al actual presidente Hassan Rouhani, quien está concluyendo su segundo mandato de 4 años en un momento crítico para Irán, con una economía golpeada por las sanciones de Estados Unidos y las derivaciones de la pandemia de COVID-19, mientras intenta reflotar bajo un nuevo formato el acuerdo nuclear que alivie las restricciones económicas y financieras impuestas por Washington. El cargo de presidente es el segundo en importancia después del líder supremo y ejerce como jefe del Ejecutivo del país, aunque no tiene un control absoluto del gobierno, ya que está subordinado a la máxima autoridad religiosa, incluso en el comando de las Fuerzas Armadas. El particular sistema electoral de Irán demanda que los aspirantes a ser candidatos a presidente de la República Islámica presenten sus postulaciones a la Agencia de Monitoreo Electoral, una institución a cargo del Consejo de los Guardianes, un cuerpo constitucional constituido por 6 expertos en ley islámica designados por el líder supremo y 6 juristas electos por el Parlamento. El Consejo de los Guardianes tiene la potestad de rechazar a cualquier candidato y las razones por las cuales se declina su candidatura no son hechas públicas, aunque se informa a los postulantes. نمیتونم واقعا پیشبینی خاصی رو داشته باشم چون هنوز فضای کشور هم در واقع تعیین کننده نشده است که بتونیم دقیق‌تر صحبت کنیم. نظرسنجی‌های برخی دستگاه‌ها دارن نسبت به مشارکت. ما چون در شورای نگهبان هیچ وقت نظرسنجی نداریم و عرض کردم خیلی با بحث مشارکت سر و کار نداریم. ما وظیفمون اجرای قانون هست ولی فکر نمی کنم حالا از اون چی که در گذشته اتفاق افتاده. En esta oportunidad, los aspirantes a presidente son cerca de 40, en su mayoría exfuncionarios o legisladores, gobernadores o exintegrantes de los Guardianes de la Revolución, y la inscripción cerró el 15 de mayo. De este conjunto, hay 2 principales aspirantes que se espera sean habilitados a competir electoralmente. El titular de la justicia de Irán, Ibrahim Raisi, un clérigo musulmán de línea dura designado por el líder supremo Ali Khamenei, y el expresidente del Parlamento iraní, Ali Larijani, presentado como su contrafigura moderada. Los comicios son considerados una especie de referéndum para medir el descontento popular frente al control político que ejercen los clérigos islámicos encabezados por Khamenei en un contexto de crecientes dificultades económicas, pobreza y desempleo incrementados por las sanciones estadounidenses. Se renueva así la lucha política entre las 2 grandes líneas desde la que se suele leer la escena pública iraní desde Occidente, conservadores y reformistas, aunque en la práctica ambos dependan de la última palabra del líder supremo y su conservadurismo religioso. En el caso de Raisi, hay alarma en el sector reformista, ya que se trata de un tradicionalista que en los años 80 impuso penas de muerte a prisioneros políticos y se lo ve como un sucesor de Khamenei. من خود را رقیب فساد، ناکارآمدی و اشرافیگری می‌دانم. رقیب جناح‌های سیاسی و رقیب این گروه و اون گروه نیستم. من رقیب ناکارآمدی هستم. Larijani, por su lado, tiene entre sus méritos haber sido negociador del programa nuclear de la República Islámica antes de seguir su carrera en el Parlamento. و اون چه که منو مصمم کرد در این روزهای اخیر به این ثبت نام اقدام بکنم این بود که احساس کردم شرایط ایران به نحوی است که کسانی که در این مسیر قرار دارند نمیتونن اون مشکل اصلی اقتصادی کشور رو سامان بدن. تعامل هوشمندانه با غرب و همکاری سازنده و پویا با شرق و هماهنگی برادرانه با همسایگان نیازمند است.
Hay una tercera figura notable, aunque se cree difícil que sea habilitado a competir por la agencia electoral. El expresidente de línea dura, Mahmoud Ahmadinejad, quien llegó a forjar una sólida amistad política con el líder venezolano Hugo Chávez y el expresidente boliviano Evo Morales. Ahmadinejad está en pleno proceso de transición. Pasó de ser un halcón vinculado a los guardias revolucionarios a un reformista que critica a Ali Khamenei, con quien está ostensiblemente enfrentado, y pide reformas en el sistema electoral, legislativo y la propia oficina del líder supremo. و فشار اقتصادی و روانی سنگینی بر مردم وارد می شود. احتمال وقوع شرایط پیش بینی نشده و غیر قابل جبران در صورت عدم استفاده درست از فرصت انتخابات که شاید آخرین فرصت باشد وجود دارد. Los iraníes saben que una eventual mejora de la economía está ligada a la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, por lo que votarán por el candidato que parezca más capaz de llevar adelante esa misión. Una capacidad que parece estar más del lado reformista que de los conservadores. Desde Occidente muchas veces se proyecta una imagen bastante caricaturizada de lo que es la República de Irán, a la que se tiende a ver como básicamente un reducto de terroristas, un país subdesarrollado, cosa que en buena medida, por supuesto, lo es, pero que también tiene dentro de sí un sistema muy, muy complejo que se creó después de la Revolución, en el 79, con una constitución que fue en su momento votada con un plebiscito, y por eso quisimos armar una infografía donde muestra cómo funciona lo que es al final un sistema de pesos y contrapesos. Así como en las democracias occidentales hay un poder ejecutivo, legislativo, judicial, Ayelen es politóloga, yo también, que se contrapesan y se controlan. En Irán está este sistema. Hay que aclarar que al ser república islámica tiene elementos de la democracia representativa y también elementos de la teocracia islámica moderna, y esa combinación es lo que da como resultado este complejo sistema también político y también electoral, podríamos decir. Bueno, ¿por dónde empezamos, por el líder José? supremo, si te parece, Ayelen. Mira, el líder supremo, en este caso Khamenei, es quien designa al jefe de justicia, lo designa de manera directa, y al Consejo de los Guardianes de la Revolución, que son 12 miembros y que tienen una función muy importante, que es la capacidad de vetar cualquier cargo de elección popular, ya sea legislativo, presidente, etcétera, lo puede vetar. Déjame ir un paso más atrás. Cuando hablamos de votación directa a los ciudadanos iraníes, ¿qué votan? Bueno, votan al presidente, ahí lo tenemos, perdón. Ahí está, los electores. Los electores votan al presidente. Acá está, candidato a presidente, jefe de gobierno, máximo 2 mandatos de 4 años con reelección. Es decir, votan al presidente, votan a la conformación del Parlamento y votan también esta asamblea de expertos. Ahora, el tema está en estos candidatos, quienes llegan a ser candidatos a presidente. Y ahí aparece la mediación del Consejo de Guardianes, que son esos 12 miembros, que pueden vetar las candidaturas y que de hecho lo hacen, y es lo más usual. De 1000 candidaturas han quedado poquísimas, ¿no? Y la mayoría es muy difícil, que en general afecta a los reformistas y afecta también a las mujeres, ¿no? Ninguna es mujer, de hecho, de las que se presentan ahora. Ahora, agreguemos algo, Ayelen. Los electores votan a la asamblea de expertos, que son estos 88 clérigos elegidos cada 8 años por voto directo, que son los que a su vez eligen al líder supremo. Es decir, el líder supremo no es un cargo hereditario, no es una monarquía en sentido estricto, o no es una monarquía, no tiene nada que ver con eso, sino que es alguien que es elegido a su vez por estos 88 clérigos y que tiene poder de veto y de decisión sobre una larga serie de cosas. Por ejemplo, es el jefe de las Fuerzas Armadas, el líder supremo, ¿no? Y en general también digita lo que es la política exterior también de Irán. Y cuando hablamos también de ese consejo de los guardianes, decíamos que tenemos a 6 teólogos y 6 juristas, lo que también, bueno, digamos, habla de la composición de este sistema político.